Checo se va de Red Bull, se queda en Red Bull, Alonso se retira, Alonso se va a Red Bull. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Después del Gran Premio de la Ciudad de México, comenzaron especulaciones sobre el futuro del mexicano Sergio Checo Pérez y sobre el futuro de Fernando Alonso, que definitivamente ya no está contento en Aston Martin. Después de haber tenido un coche extremadamente competitivo al principio de la temporada, ha decaído en cuanto a ritmo una vuelta, en cuanto a ritmo de carrera, y simplemente ya no está en el lugar que se esperaba que estuvieran para el final de temporada. Al igual que Sergio Pérez, que empezó luchando por el campeonato de Max Verstappen en la temporada 2023 de la Fórmula 1, y conforme avanzó el tiempo se fue alejando enormemente de su compañero de equipo. Eso provocó que desde que empezó a decaer el ritmo del mexicano comenzaran especulaciones sobre su futuro, sobre su reemplazo en la propia escudería austriaca. Todo esto primero diciendo que Daniel Ricciardo era quien iba a suplirlo. Sin embargo, cuando el australiano se confirmó para suplir a Nick de Vries en Alfa Tauri antes del break de mitad de temporada, se acabó el rumor a medias. Se acabó porque también siguió existiendo sobre que Ricciardo podría reemplazar a Checo en plena temporada 2023. Después empezó también a hablarse sobre que Lando Norris estaba en la mirada de Red Bull y que podría ser quien acabara reemplazando al mexicano para el 2024, a pesar de que Sergio hoy a la fecha sigue teniendo contrato con Red Bull. Todo esto se empezó a disipar previo al Gran Premio de Estados Unidos, cuando el propio Helmut Marko, que ha criticado tantas veces a Checo Pérez con incluso comentarios xenófobos, declaró: con las nuevas estructuras tras la muerte de Matt Schitz en octubre de 2020, todo es diferente y la gente está tratando de definir su cometido. Todos son especulaciones, igual que con Checo Pérez no hay ultimátum. Esto Helmut Marko, al ser cuestionado también sobre su futuro con Red Bull y que decían que estaba peleado con Christian Horner, que esto que lo otro, también se empezó a especular. Él dijo: no hay ultimátum para Checo, tan sencillo como eso. También después salió un rumor, pero el Gran Premio de Estados Unidos, sobre que Sergio Pérez iba a anunciar su retiro en el Gran Premio de la Ciudad de México, que porque le habrían informado en el Gran Premio de Japón que ya no iba a continuar y que ya no estaba en planes, y al no poder encontrar un asiento disponible en Fórmula 1, este iba a preferir retirarse. Sobre eso hizo un video y obviamente ese rumor ya se disipó, ya pasó el Gran Premio de la Ciudad de México, no anunció nada y siempre fue una simple locura que se inventaron en Reddit. Sobre eso Sergio respondió igual previo al Gran Premio de los Estados Unidos, después de que salió este rumor. El mexicano dijo: estoy totalmente centrado en mi trabajo, también he estado bastante ocupado, eso realmente resume mi temporada. Un tipo dijo algo sobre mí, de repente se convierte en verdad. Pero tengo contrato para el año que viene, no hay ninguna razón para no cumplir ese contrato, voy a dar lo mejor de mí, he hecho un compromiso, pero más que eso, no será mi último contrato en la Fórmula 1. No solamente Sergio diciendo que no iba a anunciar su retiro, sino que además iba a cumplir el contrato que tiene actualmente con Red Bull hasta el 2024, pero también diciendo que ese no iba a ser su último contrato en Fórmula 1, ya dándonos a entender que si bien no puede renovar o extender su contrato con la escudería actual campeona de la máxima categoría, sí lo iba a hacer con alguna otra, diciendo: no va a ser mi último contrato de F1. Al respecto también, porque se empezó a especular que a lo mejor pendía de un hilo su continuidad en 2024 sobre su resultado en el campeonato de pilotos, sobre si lograba mantener el segundo puesto con Lewis Hamilton. A esto Christian Horner, en pleno Gran Premio de Estados Unidos el sábado previo a la carrera, declaró: nunca hemos terminado primero y segundo en un campeonato, terminamos primero y tercero un par de veces con Mark Webber y Sebastian Vettel, terminamos el año pasado con Max y Checo, así que con este coche será fantástico en una temporada como la que tenemos si pudiéramos terminar primero y segundo, pero no hay ningún mandato previo en Checo de que tienes que terminar segundo o no conducirás el coche el año que viene, eso nunca se ha discutido. Con esto aparentemente los rumores se habían tranquilizado, se habían calmado, pero después del Gran Premio de la Ciudad de México, como lo comenté ayer también en un video extenso de análisis sobre el choque, en el que Sergio es eliminado en la primera curva de la carrera, a pesar de que tuvo unas muy buenas prácticas libres y una clasificación bastante decente conforme a lo que venía mostrando en esta segunda mitad de temporada. Y después también Alonso diciendo que ya no tiene coche, que ya la temporada está acabada para él y para Aston Martin, que ya incluso sugería hacer tests en plena carrera diciendo: vamos a hacer otra parada en pits para ver si podemos recaudar información de otro neumático. Empezó la especulación fuerte sobre un cambio entre Alonso y Checo, algo que había iniciado Lobato, famoso presentador, comentarista, narrador español de Fórmula 1, que dijo en una transmisión el famoso Magic Swap, que consiste básicamente en un cambio de Fernando Alonso por Checo Pérez, el nano yéndose a Red Bull y el mexicano yéndose a Aston Martin. Pero esto se enfatiza
cuando después del Gran Premio de la Ciudad de México, Albert Fábrega, periodista respetado y que no suele caracterizarse por andar levantando rumores o falsos testimonios, pone en la red X, antes Twitter, él dice: "No me quiero creer el rumor que me han dicho en el paddock, no". Esto entonces levanta especulaciones tremendas. Siendo hispanohablante Albert Fábrega y su tweet en un tono como de preocupación o de que no puede creerlo, de que es increíble para él. Obviamente entonces de entender que tiene que ver con algún hispanohablante. Entonces había dos posibilidades. Una es la salida de Checo Pérez de Red Bull y la otra a lo mejor podía ser el retiro de Fernando Alonso. Pero si recordamos, esto fue el 29 de octubre, si recordamos a lo que declaró Fernando el 27 de octubre, se disipan los rumores. El nano dijo: "Todavía no me pongo fecha de caducidad en la Fórmula 1. Sé que estoy en la parte final de mi carrera deportiva, pero no tengo día de fin todavía. Me gusta ser competitivo, me gusta ser rápido, odio perder, así que cuando me subo a un coche no es difícil motivarme". Eso deja de un lado entonces la posibilidad del retiro de Fernando Alonso. Pero sigue viva entonces la teoría, o que el rumor podría tratarse, sobre que Alonso se fuera a Red Bull, Checo Pérez a Aston Martin. Esto al día siguiente Fábrega lo dice, después de que provocó un revuelto en redes sociales la noche anterior. "Buenos días, CDMX, solo voy a decir una cosa del rumor que os comentaba ayer. Por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí podéis elucubrar tanto como queramos y espero que se quede en rumor y no sea noticia. Fin del hilo". Eso es entonces enfatizar el rumor de que Alonso se iría a Red Bull y Checo a Aston Martin, el Magic Swap. Después empiezan medios como Press Racing también a decir que era un hecho prácticamente este cambio. Pero en una transmisión de Twitch, Lobato dice: "No hay Magic Swap. Sigue habiendo solo un 0.0000001% de probabilidades. Eso no ha cambiado, creo que no. Y quizá me pueda equivocar, pero yo creo que no, por lo que me han dicho. A mí no hay nada". Eso entonces parecía negar los rumores, pero después se vuelven a despertar cuando Red Bull España tuitea un emoji que es de una boquita como guardando silencio. Ahora, si recordamos a cuando Sergio fue anunciado como piloto de Red Bull en el 2020, Red Bull México tuiteó un emoji con un guiño. Entonces empezaron a crearse las teorías sobre que este tuit estaba relacionado y que era similar al que había hecho Red Bull México en su momento. Más aún cuando el medio Autosport contesta el tuit de Red Bull España con una imagen de Fernando Alonso como que volteando a ver, espiando el RB19. Imaginémonos, dice Autosport. A ver, la gente empieza a especular entonces si no sabía algo el medio deportivo. Pero el día siguiente nuevamente Lobato sale a declarar y dice: "No hay nada entre Fernando Alonso y Red Bull. Desde el entorno de Fernando están preocupados por la situación de Aston Martin y estos rumores no hacen más que enturbiar la relación. Hace poco hicimos una broma en la tele sobre refiriéndose al Magic Swap, pero se soltó como una idea o como un sueño, porque no hay muchas posibilidades de que esto ocurra". Y es que a la par de todo este rumor que se ha ido desarrollando sobre la continuidad de Checo Pérez en Red Bull para el 2024, también ha estado el de la posible venta de Aston Martin, de que Lawrence Stroll ya no quiere nada que ver con la Fórmula 1, que ya tampoco su hijo Lance Stroll, y que Lawrence ya se habrá dado cuenta que pues no va a ser campeón del mundo su hijo. Entonces que ya estaba en consideración vender sus acciones, vender el equipo de Fórmula 1, y se enfatizó también a la par igual 31 de octubre, 30 de octubre, post Gran Premio de la Ciudad de México, sobre que Aramco, la empresa de Arabia Saudita, podría comprarle las acciones y el equipo a Lawrence Stroll. Y parecía que entonces los comentarios de Lobato iban encaminados más a esa situación. Pero Joyce Edwards entonces sale, periodista británico de Fórmula 1, y es cuando publicó en su blog. Le preguntaron en X explícitamente: "¿Soy yo?", o dice que la opción Alonso Red Bull es posible, y él contesta que sí, y también por eso nos volvimos locos. Dice que les podría salir más caro quedar en el 2024 en segundo lugar, o sea, el siguiente año, que lo que les saldría tener que rescindir el contrato de Checo Pérez. También hay que recordar que algo que no le ayuda a Sergio es que es el segundo piloto que más gastos ha desarrollado por dañar su monoplaza y por los choques que ha tenido. También incluso comenta Seward que a lo mejor ni siquiera tendrían que rescindir el contrato de Checo, ya que en este momento dice que es posible que en su contrato, o como así lo hacen con muchos pilotos, se incluye una cláusula de que al menos tiene que sumar el 50% de los puntos que haga Max Verstappen, que en este momento no es así. Está cerca de tenerlos, pero no los tiene. Entonces incluso comenta que a lo mejor ni siquiera tendrían que pagar y que podrían rescindirlos contractualmente, a la par de que Fernando Alonso, al haber negociado con Aston Martin, a pesar de que fue un contrato multianual, como en ese momento Aston Martin necesitaba más de Fernando Alonso que Fernando de Aston Martin, era probable que hubiera tenido un contrato y que hubiera hecho un contrato a su favor en el cual pudiera salir
salirse sin ningún problema. Pero después también esto se niega cuando el propio Motorsport dice que Red Bull no se ha puesto en contacto con Fernando Alonso y que un alto mando de Red Bull confirmó que Checo será su piloto para el 2024. Y aparentemente también esto se remata con el tercer tuit de Albert Fábrega, ya hecho desde Interlagos, el cual dice: ya en Interlagos, por cierto, para los muchos que me habéis preguntado por el rumor, solo deciros que no tenía nada que ver con intercambios de pilotos entre equipos ni retiradas, por el hashtag BrazilianGP. Entonces, por lo visto y por lo que comenta, esto ya no tenía nada que ver con Fernando Alonso, no tenía nada que ver con Checo Pérez, ni con un intercambio, ni con un cambio, ni que con Checo Pérez a Alfa Tauri, ni con Ricciardo, ni con Alonso, ni con nada. Esto entonces posiblemente iba encaminado a que la venta de Aston Martin se iba a concretar y que es posible que a lo mejor ya no contaran o ya no quisieran incluir a Fernando Alonso en sus planes los próximos dueños. Pero también esto se disipa cuando Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, declara: Fernando Alonso se queda. Fernando es piloto de Aston Martin y un activo importantísimo para nosotros. Tranquilo, le dijo Antonio Lobato, se queda. En conclusión, unos dicen que es posible lo de Fernando Alonso a Red Bull y que entonces pues Checo no se sabe si se iría a Aston Martin o si se iría a otro lado o bye bye. Pero también muchos otros dicen, y otras fuentes, algunas más confiables, otras menos, que Checo se queda y es piloto de Red Bull. Yo confío en lo que dice Motorsport, que dice que un alto mando de Red Bull dice que Checo se queda. Porque además no hay argumentos para dejar ir a Checo, lo que les ha traído de su mano. Han conseguido 2 campeonatos de constructores y Max Verstappen 3. ¿Para qué modificas una fórmula que es perfecta, que sirve, que te ha funcionado y que no tiene ningún problema, que no se ha roto? Más aún si Checo, como yo creo que lo va a hacer, consagra el segundo lugar del campeonato de pilotos. No vayas a romper o cambiar algo que te está funcionando a la perfección, sería ilógico. Pero entonces lo que quedaba era sobre la continuidad de Fernando Alonso con Aston Martin. Pero ya también con lo que dice Pedro de la Rosa, embajador, parece que eso tampoco es cierto. Entonces aparentemente todos son rumores. Aunque si algo nos ha enseñado la Fórmula 1 y la vida en general es que cuando suena el río es porque agua lleva. Entonces algo a lo mejor debe ser cierto. Yo creo que no es el fin y que si vamos a tener algún cambio o alguna novedad. Lo más probable desde mi punto de vista es la venta de Aston Martin. Ahora de ahí a que Fernando Alonso no continúe con la escudería británica, que posiblemente después se convierta en escudería árabe, si los rumores son ciertos, es un mundo de diferencia, ¿no? Yo creo que seguiremos viendo el siguiente año a Checo Pérez con Red Bull y posiblemente también a Fernando Alonso con Aston Martin. Pero ustedes díganos cuál es su opinión al respecto, déjenos en los comentarios qué creen que se trate de este rumor, qué creen que sea verdad, qué creen que no y qué creen que vaya a pasar para el siguiente año. Incluso se estaba diciendo y especulando de que Checo es posible que en este diciembre esté negociando ya firmar un nuevo contrato con Red Bull. Entonces es una locura todo esto. La silly season pensamos que ya había acabado y está en plena final de temporada. La silly season a todo lo que la. Suscríbanse al canal, compártanos, déjenos sus comentarios lo que creen que vaya a pasar, denos like, síganos en redes sociales como @tuformula_1 en Instagram, @tuformula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.